¿Te has preguntado alguna vez qué es un fideicomiso y cómo crearlo? Hola, mi nombre es Diana Celi, pertenezco al Instituto Universitario Sucre y en este video te lo explicaré qué es y el paso a paso de cómo crearlo, cómo crear un fideicomiso. Pues bien, para poder comprender y tener una idea sobre en sí este concepto, hay que poder entender qué es un fideicomiso. Ok, en Ecuador, el fideicomiso es un instrumento jurídico por el cual una persona, conocida como fideicomitente, transfiere temporalmente la propiedad o administración de uno o más bienes a otra, llamada fiduciario, quien se compromete a administrarlos para cumplir con una finalidad específica en beneficio de un tercero, es decir, el beneficiario. Esta estructura permite separar la titularidad de los bienes de su administración, ofreciendo una herramienta versátil para la gestión patrimonial, la realización de proyectos específicos o a su vez a la protección de activos. Ahora bien, conociendo este concepto de que es un fideicomiso, también hay que tener varias ideas y puntos claves. Por ejemplo, uno, el fideicomiso en Ecuador permite la transferencia temporal de la propiedad o administración de bienes para cumplir una finalidad específica en beneficio de un tercero, regulado por la ley. Dos, hay varios tipos de fideicomiso en Ecuador. Por ejemplo, los de garantía, de inversión, y pues cada uno de ellos cumple un propósito específico. Por decir, el fideicomiso de inversión. Este es un mecanismo jurídico que permite que se aporten recursos al fideicomiso para que sean invertidos en diferentes instrumentos de acuerdo a un objeto y perfil del riesgo definido. Ahora, en cuestión con el fideicomiso de garantía, este, en cambio, es un mecanismo a través del cual el constituyente transfiere activos de su propiedad a un fideicomiso para que los mismos sirvan como garantía y segunda fuente de pago de sus obligaciones. Bien, punto número 3. La constitución de un fideicomiso requiere el contrato detallado y que especifique los bienes involucrados de las partes, los objetos y las responsabilidades y la selección del fiduciario. 4. El fiduciario administra los bienes según las instrucciones del fideicomitente y extingue, perdón, en las partes condiciones previstas en el acuerdo del fideicomiso. Ahora bien, ¿dónde se regula el fideicomiso en Ecuador? En Ecuador, el fideicomiso se regula principalmente en la Ley de Mercado de Valores y también en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Hay que tomar en cuenta que estas leyes establecen el marco legal para la creación y a su vez la operación y extinción del fideicomiso, incluyendo los requisitos para su constitución, los derechos y obligaciones de las partes involucradas y a su vez las normativas específicas para los fideicomisos mercantiles. Ahora bien, en Ecuador se regula el Código Civil y nos dice pues bien, en el artículo 777 del Código Civil les voy a compartir y vamos a ver lo que nos dice el código. Ya, a ver, nos menciona el artículo 777, aquí, listo, que el fideicomiso mercantil se sujeta a disposiciones de la ley y de mercado de valores. De igual manera, en el artículo 748 nos menciona que artículo 748. Menciona que se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La constitución de propiedad fiduciaria se llama fideicomiso, lo que les mencionaba, y que este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria y que la transacción de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido en el fideicomiso se llama restitución. Existen varios tipos de fideicomiso en Ecuador. Cada fideicomiso está diseñado con propósitos distintos. Una de ellas es la Corporación Financiera Nacional, CFN, la más importante por el número de fideicomisos que se maneja. Según las autoridades del CFN, se trata principalmente del fideicomiso de administración, de garantía, inversión
e inmobiliarios. Para ello es importante conocer cuál es su concepto. En el fideicomiso de garantía, este se utiliza para asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras. En el fideicomiso de administración, este en cambio busca optimizar la gestión de activos. En el fideicomiso de inversión, estos están destinados a generar rendimientos para los beneficiarios a través de las inversiones de los activos de fideicomitidos. Y en el fideicomiso inmobiliario, este en cambio busca administrar todos los recursos del proyecto inmobiliario, celebra los contratos de promesa de compra y venta y celebra los contratos con el constructor, comercializador y fiscalizador. Este también transfiere las unidades inmobiliarias a los clientes y finales y también distribuye los resultados del proyecto a los beneficiarios. Todo de conformidad con las instrucciones encomendadas con el contrato del fideicomiso. Ahora bien, vamos a la parte donde cómo se construye o cómo es la creación del fideicomiso y a su vez los requisitos. Para un fideicomiso o para en sí generar o construir un fideicomiso en Ecuador, es necesario celebrar un contrato del fideicomiso que especifique los fideicomitidos, la identidad de las partes, los objetivos del fideicomiso, las instrucciones para su administración y los derechos y obligaciones de estas partes. Pues bien, para ello debemos entender en sí que es un contrato. El contrato en sí tiene por concepto que es un acuerdo legal entre dos o más partes que crean obligaciones mutuas y exigibles. El contrato en sí del fideicomiso tiene que ser inscrito en el registro mercantil correspondiente para que tenga efecto frente a terceros. Ahora bien, tengo un modelo, tengo acá un ejemplo en donde nos podemos guiar para nosotros poder crear el contrato del fideicomiso. Entonces, lo que nosotros podemos colocar en internet es anexo modelo fideicomiso. Aquí donde dice anexo modelo fideicomiso, le damos clic y lo ponemos en descargar. Entonces, en la parte de acá, como lo pueden observar, ya está para la edición del modelo. Solo tendremos que ir leyendo cada una de las cláusulas, de igual manera ir llenando todo lo que nos vaya solicitando. Y como ven, en la parte de aquí está todo lo que es un modelo del contrato, para que pues lo podamos ir revisando. Pues bien, una vez que ya obtienen el contrato, para ello también es importante nosotros conocer la importancia sobre los contratos en el fideicomiso. En sí, por decir, uno, los contratos en sí son fundamentales para la regulación civiles, comerciales y laborales en Ecuador. También tiene su validez dependiente de elementos como el consentimiento, objetivo y causa lícita y se clasifican en distintas categorías según su naturaleza y efectos. También podemos decir que un contrato en Ecuador o en sí los contratos en Ecuador se encuentran regulados por el Código Civil y en otras leyes especializadas. También en sí el cumplimiento del contrato puede llevar a su resolución o a la indemnización por daños y perjuicios. La normativa sobre los contratos deben adaptarse a desafíos como la digitalización y también la internalización. Ahora bien, una vez que conocemos cuál es en sí la parte de un contrato, una vez que conocemos cuál es el concepto de un contrato, podemos continuar con los requisitos que se necesita para la creación de un fideicomiso. Para ello, es importante conocer qué nos dice el artículo también 750, que de igual manera ya lo vamos a compartir. Dice, ¿qué nos dice el artículo 750?
Los fideicomisos no pueden constituirse sino por actos entre vivos otorgados en instrumento público o por actos testamentarios, en la parte de acá. Y también menciona que la constitución de todo fideicomiso se comprenda o comprometa un inmueble deberá inscribirse en el competente registro. Dejamos de compartir y es importante entender lo que nos quiere decir esta parte del artículo. Decía que el fideicomiso puede constituirse sino por acto entre vivos, otorgado en instrumento público o por acto testamentario. Esto quiere decir que un fideicomiso solo puede ser establecido mediante un contrato entre vivos, es decir, entre personas que están vivas y tienen capacidad legal para celebrar acuerdos, y que en este contrato debe estar documentado en un instrumento público como una escritura pública. También mencionaba que la constitución de todo fideicomiso que comprenda o comprometa un inmueble deberá inscribirse en el competente registro. Esto nos menciona que cualquier fideicomiso que involucre bienes inmuebles como propiedades, terrenos o edificios deben ser inscritos en el registro correspondiente para que tengan efectos legales y sea reconocido por terceros. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que solicitan para la creación del fideicomiso? Nos vamos a la página que es www.gov, inscripción fideicomiso, negocios fiduciarios, y en la parte de acá, de igual manera, yo ya les voy a compartir y vamos a ir leyendo poco a poco todos los requisitos. Como les había mencionado, nos vamos a la parte de acá, que es www.gov, inscripciones fideicomisos, negocios fiduciarios. En la parte de acá nos indica todo lo que ya les he mencionado, lo que son bienes inmuebles, lo que es una fiduciaria, el fideicomiso, los constituyentes, los beneficiarios. Ahora bien, ¿a quién va dirigido? Si es persona natural, por sus propios derechos; para persona jurídica privada, por su representante legal; persona jurídica pública, las instituciones del Estado; y si es persona natural, por sus propios derechos a través de un apoderado mediante poder o por estipulación sin poder; y persona natural extranjera, residentes o no. Dirigido a persona jurídica, privada, persona jurídica, pública, persona natural, ecuatoriana, persona natural, extranjera, que obtendré si completo satisfactoriamente el trámite. El documento inscrito. Bien, ¿qué necesito para hacer el trámite? Los requisitos obligatorios son el pago del arancel por el servicio de inscripción a favor del registro de la propiedad del cantón delegado. 2. La escritura pública de constitución del fideicomiso. Esta escritura es un acuerdo entre un comprador de vivienda y un prestamista en el cierre de una propiedad. 3. El certificado de gravamen del bien inmueble actualizado. Este certificado en sí es un documento que muestra que un inmueble no tiene ningún gravamen, es decir, que no está hipotecado, embargado o sujeto a algún tipo de limitación legal. 4. Los requisitos propios del registro de la propiedad: certificado del avalúo, certificado de exoneración del impuesto de alcabala y plusvalía, el certificado de no deudar al municipio, el certificado del catastral actualizado y el pago del impuesto predial. Los requisitos especiales: en caso de solicitar el trámite en calidad de apoderado, debe contar con la carta de autorización debidamente suscrita por la fiduciaria. También, en caso de persona jurídica, nombramiento debidamente inscrito en el registro mercantil, certificado de registro único del contribuyentes, autorización de los socios o accionistas de la compañía. ¿Cómo hago el trámite? Una vez la documentación, según la clase de documento a inscribir, se genera el valor a pagar en recaudación del gas municipal del cantón delegado.
el mismo que acompañado de un certificado de no adeudar a la municipalidad. Se ingresa la documentación y pasa por el proceso de revisión. En caso de haber observaciones, se generará una nota devolutiva indicando cuáles han sido las observaciones que se deben sanear. Una vez sanadas las mismas, ingresan a una nuevamente las escrituras al registro, luego de la verificación, no haber tenido ninguna observación, se procederá con la realización escrita requerida en el respectivo registro. ¿Cuál es el trámite? El costo y los contratos de cuantía indeterminada, tales como hipotecas abiertas, fideicomisos, fusiones, rectificaciones, entre otras, la tarifa será de $80 más documentos habilitantes. De igual manera, en la parte de acá nos proporciona dónde y cuándo es el horario de atención. Entonces, de igual manera, en sí, estos serían los pasos y el proceso para la creación de un fideicomiso. Ahora bien, hablemos de las ventajas y desventajas de un fideicomiso. En cuestión de las ventajas de un fideicomiso, este ofrece varias ventajas, ya que puede ser la protección de activos, la planificación sucesoria y la posibilidad de llevar a cabo proyectos específicos con una administración especializada. Ahora bien, en cuestión de las desventajas, podemos mencionar que como los costos asociados a su y mantenimiento y las necesidades de una selección cuidadosa del fiduciario para garantizar una gestión eficiente y transparente de los bienes. Ahora bien, ¿para qué se da la extinción o en sí cómo se da una extinción del fideicomiso? El fideicomiso se extingue cuando se cumple la finalidad para la cual fue constituido, por decisión de las partes, por la liquidación de los bienes fideicomitidos o por causas previstas en la ley o en el contrato del fideicomiso. En el artículo 776 del Civil del Ecuador menciona que el fideicomiso se extingue, 1, por la restitución, 2, por la resolución de derecho de su autor, cuando se ha constituido el fideicomiso sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retroventa y se verifica esta. 3, por la destitución de la cosa que está constituido conforme a lo prevenido respecto al usufructo. Esto lo menciona en el artículo 821. 4, por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución, sin perjuicio de los derechos de los sustitutos. 5, por falta la condición, o no haberse cumplido con el tiempo hábil. Y 6, por confundirse la calidad de único fideicomisario con la del único fiduciario. Ahora bien, tal vez te preguntes, ¿cuánto tiempo tarda el proceso de inscripción de un fideicomiso en el registro mercantil en el Ecuador? Este proceso de inscripción de fideicomiso en el registro mercantil en Ecuador puede variar en cuanto al tiempo, dependiendo de los varios factores, como la complejidad del contrato, la cantidad de documentos necesarios y la eficiencia del registro mercantil correspondiente. Sin embargo, en general, se puede esperar que el proceso tome unos varios días o, a su vez, 2 semanas. Y pues bien, con esto llegamos al final de nuestro video. Espero que esta información te haya sido útil y te haya proporcionado nuevas herramientas para la creación del fideicomiso. Recuerda, el conocimiento es clave que abre las puertas al futuro lleno de posibilidades. Muchas gracias por su atención.